difíciles, un jefe difícil, pero esta mujer fue humilde. Ella no fue alcahueta de su familia. Ella fue sensata. Ella fue entendida para discernir que en su casa se había pecado. Y fue diligente y utilizó esos talentos que Dios le había dado para ir y evitar que su casa fuera derribada. Cierra tus ojos por un momentico allí donde estamos y vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios. Mira, yo no te he traído una palabra del otro mundo, no. Es una palabra sencilla, pero una palabra que si la ponemos en las manos del Espíritu Santo de Dios, va a comenzar a germinar y a dar frutos para que podamos convertirnos en esas mujeres edificadoras. Dile: Espíritu Santo de Dios, ven, toma mi vida, Señor. Inúndame de tu presencia, Señor. Ayúdame a ser esa mujer sabia, esa mujer entendida en los tiempos, Señor. Esa mujer prudente, esa mujer humilde, esa mujer respetuosa, Señor. Enséñame ese camino, Dios, que has trazado para mi vida. Y gracias por traerme aquí a hablarme una vez más. Dile: gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mujeres edificadoras es el título de este culto de mujeres. Yo quiero saludar a todas las personas que están conectadas también por Facebook, que de pronto no pudieron venir de manera presencial. Quiero invitarles a que puedan compartir este link con tus amigos para que muchas personas puedan escuchar esta palabra y el Señor les pueda hablar acerca de edificar su vida y su casa. Edificar significa construir. Edificar significa fundar. Edificar significa hacer algo. ¿Cuántas de nosotros hemos de pronto estado alguna vez edificando un kiosco, una casa, cualquier cosa, un cuarto, un baño? ¿Cuántos hemos estado? Y sabemos que necesitamos varias cosas, ¿verdad?, para edificar. Y lo primero que necesitamos es ese lugar, ese terreno para comenzar a edificar. Y la palabra de Dios nos dice que habían dos hombres, uno prudente y uno insensato. Y el prudente edificó su casa sobre la roca. Entonces, para nosotros ser esas mujeres edificadoras, necesitamos edificar nuestra casa sobre Cristo Jesús. ¿Cuántas ya hemos edificado esa casa? Nuestra casa no se cae, dice la canción, porque está sobre la roca, ¿verdad? Y podemos estar seguros. ¿Cuántos estamos seguros que estamos cimentados sobre esa roca? Levanta tu mano si tú estás segura. Amén, ¿verdad? Y sabes que la Biblia dice que vendrán tormentas, pero la casa no será derribada. Como te decía, edificar significa construir, poner los cimientos sobre algo. Y una vez hemos entregado nuestra vida a Jesús, necesitamos 5 aspectos que yo los he descrito aquí para edificar nuestras vidas y nuestra casa. Pero antes te quiero decir que tú dirás: no, eso no es para mí. Pero quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que cuando Él nos formó en el vientre de nuestra madre, Él nos diseñó, Él nos hizo, nos entretejió en lo más profundo de la tierra. Y dice que nuestros días ya estaban escritos en su libro. Entonces Él nos hizo para hacer, para cumplir un propósito y una misión. Y ese propósito y esa misión es edificar el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Y sabes que desafortunadamente yo digo que nosotros hoy somos bienaventuradas. ¿Cuántos lo creemos? Bienaventuradas. Porque el hecho de venir a este lugar, el hecho de estar conectado allí
indica que tienes una sed de Dios en tu corazón. Y sabes que Él ama esos corazones sedientos que le buscan cada día. Y desafortunadamente hay muchas personas que no aceptan ese llamado que el Señor les hace y que viven su vida y aún mueren sin conocer ese propósito de vida y sin ser esas mujeres edificadoras que Dios un día planeó. Pero yo creo que las que estamos aquí hemos tomado la decisión de ser edificadoras, amén. Si tú quieres ser edificadora, levanta tu mano y dile: Señor, cierra tus ojos y dile: Señor, a partir de hoy quiero, Espíritu Santo, que me ayudes a edificar mi vida, mi casa y todo lo que me has dado para cumplir ese propósito que tú determinaste para mi vida. Te lo entrego, Señor, en tus manos y te pido cada día que me ayudes. Amén y amén. Y he clasificado estos 5 pasos para edificar de manera muy sencilla. El número 1, cuando vamos a edificar necesitamos tener un buen arquitecto, ¿cierto? Yo voy a hacer la iglesia más grande, pero ¿y cómo la hago? Tengo que buscar una persona experta, ¿cierto? ¿Y quién más que nuestro Creador, el que nos formó, para ser ese arquitecto de nuestra edificación? Amén. Él es el arquitecto de nuestras vidas. Pero nosotros, aún los cristianos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, muchas veces hacemos planes, muchas veces andamos por la vida sin un enfoque claro y nos desconectamos del plan y del diseño que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios nos creó, Él fue el que hizo el plano de nuestra vida. Ustedes saben que para hacer una casa primero se hace un plano. Dios es el que tiene ese plano de nosotros. Si nosotros no buscamos ese arquitecto perfecto, nosotros nos vamos a perder. Nuestra casa se va a derribar. Pero si nosotros cada día nos conectamos con la presencia del Espíritu Santo de Dios y caminamos agarrados de Él, nosotros vamos a ir dando pasos para poder cumplir esa misión y ese propósito que se nos fue asignado para edificar en esta tierra. Amén. Amén. Entonces el paso número 1 es tener un buen arquitecto y mantenerte conectada a ese arquitecto. Imagínate que estamos haciendo una casa y se te da por quitar una viga que el arquitecto había dicho que había que hacer, una viga importante. ¿Qué va a pasar? Esa casa va a quedar débil porque tú tomaste la decisión sin consultar al arquitecto si eso se podía hacer. Por eso nosotros cada día tenemos que vivir adheridos al Señor para que sea Él quien nos guíe. Entonces, para edificar tu casa, mujer, necesitamos mantenernos conectados a ese arquitecto perfecto que es el Señor, al Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros. El paso número 2 es tener una visión. Una visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el mundo espiritual de tu vida. Te lo repito. El segundo paso es una visión, tener una visión, un enfoque para dónde voy. No levantarme y dar pasos a ciegas, no, sino tener esa visión y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. La visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos de Dios en el mundo espiritual para tu vida. ¿Cuántos creen que fuimos creados para una eternidad? Amén. No fuimos creados para estar aquí 100 años y ya, no. Fuimos creados para ser eternos. Y cuando Dios nos trajo a esta tierra, no nos trajo por casualidad, porque Dios no juega a los dados, dijo Albert Einstein. Él no juega a los dados, Él no se equivoca. Y si te hizo, te planeó para esta época, es para que tú seas esa mujer sabia que edifica, para que nosotros seamos esas mujeres que podamos cumplir ese llamado y esa asignación.
La palabra de Dios dice en el Salmo 32, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Qué lindo. Veíamos a Abigail, esa mujer entendida que puso su confianza en Dios. Y Dios le hizo entender qué era lo que ella debía de hacer. Si tú estás viviendo una circunstancia en este momento, pídele a Dios y Él hará lo que dice tu palabra. Recíbela. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Cuántos la recibimos? Que los ojos del Señor están sobre nosotros. Amén. Y Él nos va a ayudar a entender. ¿Cuántos queremos entender lo que Él tiene para nosotros? Entonces el paso número 2 es tener una visión. La palabra dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía es esa visión, es ese enfoque que Dios nos da. En esta iglesia Dios le ha dado una visión a nuestros pastores y Él va caminando rumbo a esa visión y nos conduce a esa visión. Y nosotros como mujeres, Dios nos quiere entregar esa visión para que nosotros podamos conducir nuestra casa. Mujer, Dios quiere que tú entiendas que lo que Él te ha asignado a ti no es algo pequeño. No. Una mujer cumple un papel determinante en la vida de su casa y de su familia. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, la necia la derriba. Por eso cuando a ti te menosprecien aún en tu casa, no lo creas, porque el Creador te hizo ¿para qué? ¿Para qué te formó Dios? Para que tú edifiques tu casa, para que tú construyas día a día y dirijas esa familia que te entregó en esos propósitos eternos de Dios. En esos propósitos eternos. Y no habla de una mujer sabia, la que está casada, la que tiene hijos. Una mujer sabia se refiere a toda mujer, porque cualquiera que sea tu situación, tu condición, hemos sido llamadas a ser edificadoras. Si tienes hijos naturales, a conducirlos en ese propósito. Y si tienes hijos espirituales, familiares, vecinos, también conducirlos en ese propósito eterno. Porque una mujer ha sido llamada para impactar generaciones. Porque el día que ya no estemos en esta tierra, dejaremos una enseñanza y unas huellas que otros tendrán que seguir. Y qué lindo que esas huellas sean las huellas como las del Maestro. Podamos vivir esos pasos que Jesús nos mostró. Amén. Necesitamos tener esa visión. Yo quiero que de pronto tú pienses 2 cosas que el Señor te ha dicho que tú tienes que hacer. 2 cosas que Dios te ha dicho para qué estás en esta tierra. Hemos venido aquí para prepararnos en cómo ser esa mujer edificadora. Y no importa cuántos años tienes, nuestro camino, si estamos aquí es porque Dios tiene un camino largo para con nosotros, para recorrer. 2 cosas que el Señor te haya dicho. Vamos a ver, un momento, piensa. Si puedes cerrar tus ojos por un momento. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos revele 2 propósitos, 2 asignaciones o 3 que tengas claro. Y si no tienes ninguna clara, este es el momento para que le digas: Espíritu Santo de Dios, quiero que me reveles la visión. Quiero que me muestres cuál es ese llamado, cuál es ese enfoque.
¿Cuál, Señor, es lo que quieres? ¿Cuál es la misión que me has dado? Muéstrame dos áreas de mi vida, Señor, en la que tú me has asignado un propósito muy especial. Y allí donde el Señor te las está mostrando, analiza cómo están. ¿Cómo las estás edificando, mujer? ¿Estás enfocada o te has desenfocado? ¿Cómo está esa visión que el Señor un día te dio o que hoy el Señor te está dando? Y si notas que estás un poco desenfocada, que los problemas de la vida te han distraído, es el momento para tomar el control, para tomar la dirección de tu vida y decirle al Espíritu Santo: necesito que me redirecciones, Señor, y me des esa visión clara para edificar mi casa con sabiduría. Amén y amén. El tercer paso para edificar es la sabiduría. Vamos a recordar, llevamos 3 pasos. El primero, contar con un buen arquitecto. El segundo, tener una visión. Y el tercero, tener sabiduría. Sabiduría. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sabiduría para edificar. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? El temor del Señor. Si hablamos de la sabiduría, la gente del mundo va a decir que la sabiduría es esa persona inteligente, esa persona preparada. Pero la sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y nosotros tenemos que tener esa sabiduría para edificar, mantenernos en ese temor del Señor. Y en el libro de Proverbios, allí mismo, en el capítulo 31, cuando se describe la mujer virtuosa, todo el capítulo 31 de la mujer virtuosa, ¿cómo termina? Dice la palabra de Dios así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31:30. Engañosa la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Necesitamos ser esas mujeres temerosas de Dios. Veíamos a Abigail, y la Biblia describe a Abigail como una mujer hermosa, como una mujer sabia, prudente. Pero la gracia que Abigail tuvo delante del rey David para evitar que su casa fuera destruida, no fue por su hermosura, fue por esa sabiduría, porque era una mujer que temía al Señor. La gracia que tuvo Esther cuando se presentó ante Dios, ante el rey, ¿por qué fue? Porque había una gracia especial. Esa gracia nosotros tenemos que pedírsela al Señor. Esa gracia se consigue en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Esa gracia la conseguimos cuando nos metemos a solas y clamamos al Señor y anhelamos con todo nuestro corazón agradarle y servirle a Él. Necesitamos esa sabiduría. Necesitamos ser esas mujeres que entran en su aposento, que se humillan delante de la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Que queremos muchas veces la bendición, pero no queremos pasar por ese proceso de pelear por esa bendición. Y necesitamos pelear por esa bendición, siendo esas mujeres sabias que buscan cada día la presencia de Dios. El cuarto aspecto que necesitamos para edificar nuestra casa es ser unas buenas administradoras. Y tenemos que aprender a administrar bien todo lo que Dios nos ha entregado. Nuestro tiempo, nuestros bienes,
nuestro dinero. Necesitamos ser buenas administradoras. Imagínense que estamos edificando y que el primer día ya nos gastamos todo el cemento que debía durarnos una semana. Y mal gastado. Entonces necesitamos ser esas mujeres sabias. O de pronto estamos edificando y lo que debíamos hacer en una semana nos llevó a hacerlo un mes. Entonces no estamos siendo productivas en el tiempo. Y esta es una palabra que nos pellizca a todos. A todos nos pellizca, porque muchas veces en el ir y venir nos desconectamos. Lo que te decía, nos desenfocamos, perdemos la visión. Pero para administrar bien necesitamos hacer uso de la buena planeación. Necesitamos planear. Yo soy administradora de empresas de profesión y las cualidades de un buen administrador es planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces hoy recibimos a Jesús, hoy venimos a la iglesia, sí, pero mañana ¿cómo vamos a planear nuestros próximos días con el Señor? ¿Cómo vamos a supervisar en nosotros mismos que estemos cumpliendo ese llamado? ¿Cómo vamos a controlar? Ustedes saben que hay empresas donde hay un control de calidad. Aquí en la iglesia hay supervisores de áreas que necesitan mirar cómo va el trabajo. Pero nosotros, para ser unas buenas edificadoras, necesitamos estar constantemente autoevaluándonos nosotros mismas. ¿Cómo vamos? ¿Qué voy a planear? Tengo 50 años, tengo 20, tengo 70, la edad que tengas. ¿Qué voy a planear a largo plazo y a corto plazo? ¿Cuáles son esos objetivos que yo voy a trazarme para edificar correctamente? ¿Cómo yo voy a supervisar que voy bien? Estamos en junio del 2022. Iniciamos en enero con una agenda, ¿verdad? De peticiones, de planes. Eso que planeamos en enero tenemos que ir revisando cómo vamos, autoevaluándonos y pellizcarnos. Estoy quedada. Me propuse leer la Biblia en este año, no lo he hecho. Mis hijos, me propuse que mis hijos aprendieran tal cosa, no lo he hecho. Me propuse hacer un altar familiar, no lo he hecho. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar, amén. Nunca es tarde para empezar. Dale el aplauso al Señor, amén. Y no vamos a salir de aquí sintiéndonos culpables, no. Vamos a salir de aquí empoderadas para empezar a edificar. Y si ya estamos haciendo, para continuar ese proceso de edificación con más perfección. Amén. Entonces necesitamos mirar dentro de nosotros aún nuestras finanzas. ¿Cómo estoy gastando mi dinero? ¿Tengo ahorros? ¿Estoy siendo productiva? Todas esas cosas necesitamos como mujeres estar allí atentas, entendidas. Porque recuerden que la mujer que describe Proverbios, esa mujer ideal, llamada la mujer virtuosa, es una mujer que trabaja, es una mujer que vigila que sus negocios van bien, es una mujer sabia, es una mujer que abriga a sus hijos. Eso habla de la protección espiritual que le da a sus hijos. Necesitamos ser esas mujeres que administremos bien el tiempo con nuestros hijos. Hoy leía algo muy hermoso, quiero compartírselo brevemente, de una psicóloga amiga, y decía que en el día a día los afanes nos hacen perder el norte y nos distraemos y no disfrutamos a nuestros hijos, no disfrutamos las cosas más sencillas, como de pronto sentarnos un rato con nuestros hijos a hablar 5 minutos, a preguntarles cómo te fue en el colegio. Pero saben, mujeres, que Dios nos ha llamado para ser esas mujeres atentas. Edificar significa estar atenta, estar controlando con quiénes andan mis hijos, cómo van ellos, cómo están creciendo en la palabra de Dios, cómo está mi familia, cómo está ese vecino,
Necesitamos hacerlo. Necesitamos ver cómo estamos administrando nosotros las personas que Dios nos ha entregado. Y el quinto y último paso para edificar lo he titulado tener recursos. Para edificar, nosotros ¿qué necesitamos? Tener recursos, ¿verdad? Porque podemos querer edificar, tenemos el lote, tenemos el arquitecto, tenemos la sabiduría, pero si no tenemos los materiales, no podemos empezar. Y necesitamos tener esos recursos. Pero hay dos tipos de recursos. Unos recursos espirituales que Dios nos ha entregado a nosotros. Unas armas espirituales que se nos han sido asignadas. Amén. Para poder edificar. Y esas armas las vemos en Abigail, una mujer que oraba, una mujer que tenía ese temor del Señor. Las vemos en Esther, esa mujer que ayunó. Yo quiero decirte que el ayuno es un recurso poderoso, la oración y la palabra de Dios para edificar como mujeres sabias. ¿Cuántos lo creen? Nosotros no podemos edificar nuestras vidas separados de la palabra de Dios, separados de la oración. ¿Qué vamos a edificar? ¿Qué vamos a edificar si no oramos? ¿Qué vamos a edificar si no leemos la palabra de Dios? Una mujer edificadora es una mujer que hace lo que dice la palabra, medita de día y de noche en el libro de la ley, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y también tenemos unos recursos que Dios nos ha dado. Ya te hablé de los recursos espirituales, y nuestro aliado aquí es el Espíritu Santo de Dios, que dice la palabra que Él reparte dones. Amén. Él reparte dones como Él quiere. Necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos dé esos dones para ser esas mujeres sabias. Pero también hay unos recursos que Dios nos entregó a nosotros, que son las destrezas, los talentos, las habilidades que Dios nos dio en la maleta y en el equipaje de la vida. ¿Sabes algo? Cada una de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros es única. Lo que tú tienes, yo no lo tengo, porque fuimos creados para un plan específico. Entonces Dios te dio a ti unos talentos, Dios te dio a ti unas habilidades y unas capacidades, y no podemos ser como ese hombre que enterró esos talentos allí. No podemos ser como ese hombre que no produjo nada, no los multiplicó. Tenemos que ser mujeres que edificamos y que usamos los recursos que se nos han dado. ¿Cuáles son esos recursos? Piensa, ¿cuáles son esos recursos que Dios te ha dado a ti? Úsalos, desentiérralos. Comienza a edificar con esos talentos y con esas habilidades que el Señor te ha dado. Yo no sé, analiza qué te ha dado Dios y empieza a hacerlo. Porque es necesario, mujer, que seamos unas mujeres sabias, edificadoras. Dios le había dado a Abigail esa sabiduría para expresarse, ese entendimiento, esa gracia para ser amable, respetuosa. Porque ella, cuando se presenta ante David, ella se humilla, ella se rebaja y le dice: Señor, perdona nuestro pecado. Y ella es respetuosa, es amable. A veces creemos que vamos a edificar a las malas, peleando, discutiendo. Pero en Abigail vemos una mujer sensata, humilde, sabia, que pudo evitar que su casa fuera destruida a través de la humildad. Necesitamos ser esas edificadoras con humildad. Amén. Con humildad, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado, ¿verdad? Pero el que se enaltece será humillado.
Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que el Señor te ha dado? Vamos a comenzar a utilizar esos recursos. El pastor ayer nos hablaba de los avivamientos que han habido en la historia de la humanidad. El primero fue Pentecostés y siguieron muchos. Y tenemos un recurso muy importante, maravilloso, que son las armas espirituales, que es nuestro ayudador, el Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros, y que con su ayuda podemos empezar a edificar, con su ayuda podemos empezar a orar, a invocarle a Él y a pedirle que cambie la atmósfera de nuestra casa, que cualquiera que sea la situación, la condición, el problema, la enfermedad, cualquiera que sea lo que estás pasando, el Señor te ha dado el Espíritu Santo de Dios para ayudarte a edificar, para ayudarte a levantar. Pero no podemos quedarnos sentadas. Tenemos que levantarnos como lo hizo Abigail, empoderarnos. ¿Qué tal que Abigail se quede quieta llorando? No, esta mujer seguramente antes de irse a encontrar con David, clamó a Dios, le rogó a Dios y fue diligente, fue esforzada, fue determinada, fue firme para lograr salvar su casa. Nosotros tenemos hoy al Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros y nos dice: mujer, levántate. Si con el Espíritu Santo de Dios todo lo podemos hacer. ¿Por qué dices que no se puede? ¿Por qué ves eso imposible? ¿Por qué dices que no puede ser? Dios te dice que sí es posible. Dios te dice que sí se puede lograr. Dios te dice que Él ha puesto en ti un llamado, un propósito eterno. Glorifícalo a Él. Dios te dice que Él es quien te diseñó, quien te planeó, quien te formó. Y sí lo puedes hacer, mujer.